Hola a todos. Yo quiero hacer una pregunta, porque yo he leído que el Apocalipsis, o sea, no podemos leerlo entendiéndolo como de manera literal, sino que es un género literario, así apocalíptico, que expresa por medio de símbolos y metáforas, pero no tan literal como lo estamos interpretando. Eso es por un lado. Ok, déjame responder esa. El problema de esa postura que tú me acabas de decir es que si yo leo 1000 años, puedo interpretar que es 1.000.000 de años, o que son 10 años, o que son 10.000 años. Entonces, como tú has podido ver, sin necesidad de ser un teólogo, ni un escatólogo, ni un erudito, ni un escriba, ustedes han leído lo que está ahí. Entonces, ¿por qué yo tengo que irme a un mundo donde yo tenga la oportunidad de variar lo que ahí está escrito? Lo que hemos leído está ahí. Ya no hay nada que escribir, nada que decir. Next, vamos a pedirle a la gente que cierre su micrófono, solamente como Bruno está dando las pautas para las preguntas, vamos a cerrar todos los micrófonos, porque, por ejemplo, la respuesta que tú diste ahora, para mí era muy importante y no la escuché completa, porque había más ruido alrededor. Sí, yo decía, resumiendo, que si yo llevo la Biblia o cualquier libro a nivel esotérico, de metáfora, de parábola, entonces ya yo tengo el control sobre ese libro porque yo puedo decir lo que yo quiera. Que ahí dice cualquier cosa. Son 1000 años que vamos a estar reinando. Entonces, para Dios, dice la palabra, que un día es igual a 1000 años y 1000 años es igual a un día. Y que Él creó todo esto en función de una semana. Y tenemos 6000 años, 6000. Y el séptimo día es de Él. Y hay 1000. Entonces, ya yo no tengo que estar diciendo, no, ahí lo que quiere decir es esto, o aquello, o lo otro. Sino que yo te leí lo que era y tú ves lo que hay. Y lo que yo no entiendo, o lo que no dice, dice que viene un octavo rey que no sabemos cuál es. Perdón, un séptimo antes del octavo. Entonces ahí yo tengo que decir, excúsame, pero eso no ha sido todavía revelado. Ok. Otra pregunta, Melba. La otra pregunta es con relación a cuando menciona de los que tienen una relación con él, que serían los que se salvarían, los que se llevarían el rapto. Entonces, eso sería la parte más importante, ¿verdad? Tener una relación con él, pero ¿eso qué significa? O sea, ¿cómo yo tengo una relación con él? ¿Solamente leyendo la Biblia, repitiendo lo que dice? Esa parte, si pudiera abundarnos. Bien, el rapto es una bendición especial para aquellas personas que están esperando a Cristo Jesús o al Mesías. Eso no tiene que ver con la salvación. Inclusive tú te puedes quedar y pasar la gran tribulación. Y si te vienen a poner la marca en la bestia, tú dices, no, yo no quiero eso, te vamos a cortar la cabeza, pues córtamelo. Y tú estás salvo igual. Eso dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tribulación que ha de venir a probar a los moradores del mundo entero. La relación con Dios, lo ideal es que sea a través de la Biblia, pero como aquí tenemos personas de todos los trasfondos, yo les reto a que esta noche ustedes vayan delante de Dios, sin ninguna Biblia ni nada, y le digan, Señor, revélate a mí, tú eres el creador, yo no sé de dónde vengo ni a dónde voy, dime quién tú eres y a dónde te debo buscar. El señor Pedro Esquea. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo tengo varias preguntas acá, interesantes. Primero, tengo entendido que con relación al fin del mundo, pues antes de que llegue el fin, debe haberse predicado o hablado del mensaje del amor de Dios a toda la humanidad, ¿no? En segundo lugar, por lo que ha explicado, si mi relación con Dios es muy personal, entonces yo pregunto, la oración que hace la persona por otra persona,
tiene valor, es decir, yo puedo intervenir por otra persona porque en nuestra cultura muchas personas pues piden por otra persona, por salud, por bienestar, etcétera. Me quedo ahí para después hacer otra pregunta. Gracias. Muy bien. Sobre tu primera pregunta, muy interesante. Dame un segundito, por favor. Realmente, todo lo que yo le puedo hablar aquí está ahora mismo escrito en el Internet y grabado y en YouTube y en videos. La novedad de esta tarde para todos nosotros es que está organizado, conciso y simplificado. Pero la palabra de Dios ha sido predicada por todo el mundo. Mira, hasta el chino que nunca ha oído acerca de Cristo Jesús está haciendo juguete en Navidad. Tiene que preguntar, ¿y por qué de repente las ventas suben en esta época del año? Ay, que nació un Salvador por allá lejísimo y ellos lo están celebrando. O sea que dice la Biblia que así como las aguas cubren el mar, así la palabra de Dios cubriría toda la tierra. Y en ese momento lo estamos viviendo. Tú sabes el dinero que yo gasté comprando no originales, pero la Biblia en griego, que en hebreo, que transliteración, que versiones, todo está en el Internet. Ahora mismo yo busco en el Internet y yo encuentro todo. Hay que saberlo buscar. O sea que ya, si esa señal se tenía que cumplir, estamos esperando la dominación desoladora solamente porque ya el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Sí podemos interceder y orar por los demás para que Dios intervenga en favor de ellos, pero la salvación es personal. O sea, cada persona tiene que tomar su decisión. Recuerden esto si se llevan algo hoy. No es ser o no ser. Eso no lo podemos decidir. Lo que sí podemos decidir es creer o no creer. That is the question. Kaunex, una pregunta. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Que es un pueblo tan predilecto por Dios. Bueno, hay varias explicaciones en la Biblia. A mí me gustan un par de ellas. O sea, Dios Y sin embargo, a pesar de eso que leemos en la Biblia, el pueblo de Israel, no sé cuántos millones tiene de habitantes, pero no son cristianos, la mayoría. No lo son. Mira qué pasa. Hay dos explicaciones para responder tu pregunta. La primera es que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Hay muchas personas que dicen que el monoteísmo que había ya en Egipto, que Zoroastro fue que lo encontró. De repente Abraham, en una sociedad politeísta y llena de ídolos, decide creerle a Dios y Dios hace pacto con él y le da promesas y dice, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo soy violinista clásico, músico sinfónico. En mi área ellos son los mejores, no sé en la tuya. Tú me vas a decir después todos los premios Nobel y todos los inventos y todas las cosas grandes que han pasado, el negocio. Se habla de los Illuminati, de los Rothschild, tienen control de toda la economía mundial. O sea, después podemos hablar de esas cosas, pero es un pueblo bendecido por Dios. Ahora bien, hay una parte que dice que era el pueblo más insignificante y más pequeño. 70 almas de ellos fueron a Egipto y fueron esclavos 400 años. O sea que Dios también está levantando lo que no es para confundir a lo que es. O sea que esas pueden ser dos implicaciones. Y también hay una situación que puede ser que es el primer pueblo que adopta una cultura monoteísta y de ahí se diversifica porque cuando en esa época, hace 2000 años, no existía América o no había sido descubierta, estaba llena de indígenas. Y en África lo que habían era tribus. Entonces, la civilización comienza en esa zona. Es una posibilidad también. Creo que Pedro Esquea tiene otra pregunta. Hello.
Ok, pregunta Marianela en el chat. Dice, ¿puede hacer una cronología de los hechos antes del rapto? Bueno, ya eso sería un poquito extenso, pero yo pondría 2 o 3 señales importantes, una de las cuales ya hablé de eso hoy. La primera de ellas en 1948, la creación del Estado de Israel en un solo día. Y luego la guerra de 6 días para obtener a Jerusalén. Eso es casi mitológico, casi fabuloso, de fábula, como se ven las grandes batallas y las grandes victorias del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La vimos ahí, en vez de con caballos y carruajes y espadas, con bombas y con aviones y con tanques de guerra. Es algo impresionante. Lo segundo es la apostasía. La iglesia tradicional, todas han caído en apostasía, casando homosexuales, ungiendo lesbianas, apoyando el aborto, haciendo todo lo que la Biblia dice que no se debe hacer, ellos lo están haciendo. Y encima de eso, la última señal, la iglesia que de verdad sigue a Dios de corazón y que lo adora, entonces en un consumismo y materialismo delicioso, como yo decía, confesión positiva, ya nadie ora, Padre, ayúdame, sino yo confieso, yo decreto y ya está hecho todo. O sea que esas son las grandes señales justo antes del rapto y todo está listo para que nos vayamos. Porque señales hay en la naturaleza, señales hay en la economía, señales. Lo único que los Estados Unidos están revelados a seguir la agenda del anticristo. Y ahí está Trump impidiendo, cada vez que él habla en contra de la OTAN o habla en contra de la ONU o habla en contra de la Organización Mundial de la Salud, es tratando de quitarse de arriba ese sistema que viene con fuerza y que ya tiene Europa en las manos y que no sé qué es lo que va a pasar si Latinoamérica y África se van a quedar fuera de todo esto. Nos vamos así como España, después de la guerra napoleónica, más nunca pudo ingresar a una guerra mundial, ni a la primera ni a la segunda. No estuvo ningún conflicto bélico importante, no sé, porque pasó de ser el imperio más grande a relegado a un tercer lugar. Quizás nosotros también nos mantengamos así y no nos toquen todas esas plagas y toda esa maldad. Caunet, mira, por alguna razón, mi trabajo tiene que ver mucho en lo personal con los judíos, principalmente con los judíos hasídicos. Tengo que interactuar con ellos muchas veces. Ellos asumen y decretan que son el pueblo elegido por Dios y nos lo enrostran a nosotros, los cristianos, de una manera muy fea. Los judíos hasídicos aquí en los Estados Unidos y Nueva York, esa área de Brooklyn, que es donde ellos más se concentran, el hispano que anda por ahí tiene problemas fácilmente, tienen un odio increíble y hacen una serie de actitudes y de gestos contra nosotros y contra nosotros los cristianos y los católicos, que a veces yo me pregunto si cuidado si Dios se equivocó en elegir su pueblo. No, porque es que el ser humano es carne, carne es carne. Y todos nosotros en condiciones donde no tenemos supervisión, somos capaces de cualquier cosa. El ser humano fue hecho para ser como los ángeles. Y en vez de ser como las bestias, ha preferido ser como los demonios. Vuelvo y lo repito, fuimos creados para ser como los ángeles. Y ni siquiera como los animales hemos querido ser, sino como los demonios. Tú nos ves matándonos y en corrupción y en todo tipo de maldad. Ahora bien, si tú quieres entender bien a los hasídicos y a los ortodoxos, tú solamente tienes que buscar la Biblia. Ellos son los mismos fariseos de Jesús, los mismos, y todas sus costumbres, sus tradiciones. Y lo bueno es que Jesús decía, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen, porque hay hipocresía. Y les llamaba sepulcros blanqueados, o sea, por fuera son puros, son santos, son perfectos, pero por dentro están llenos de muerte, sin ánimo de ofenderlos. Estoy hablando de que toda la humanidad está sujeta a pecado y que todos somos débiles y tenemos flaquezas y vamos a caer. Pero tú nunca vas a ver a alguien que esté lleno del Espíritu Santo de Dios y que atacando a nadie, ni con racismo, ni creyéndose superior. Jesús no fue así. Y
perdonó muchos pecados y dio cabida a los gentiles, pero con los fariseos tienen su problema. Ahora se llaman hasídicos, pero son los mismos. Crisán Morillo tiene una pregunta. Y después Melba. Melba. ¿Me escucha? Crisán, adelante, sí. Preguntaba que un evento específico, si me lo puede explicar de nuevo, de forma que yo pueda entender, o un hecho en específico que me diga que es el tiempo final. Bueno, yo decía que ya cuando todo se prepare para el fin, tiene que haber un templo, tiene que haber un Israel, tiene que haber sacrificio. Recuérdense que desde que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, los sacrificios se detuvieron. Ellos van a construir su templo de nuevo, van a renovar el sacrificio. Y entonces en ese momento, según la Biblia, ese templo va a ser profanado. Ya fue profanado anteriormente en una o dos ocasiones. En los tiempos después de Alejandro Magno, por uno de los tetrarcas, y más adelante por los romanos. Y falta la última, que va a ser el anticristo. Según tengo entendido, pero ya estoy especulando, van a hacer una imagen. Dios aborrece la idolatría. Van a hacer una imagen del anticristo y van a sacrificar ahí cosas que no se deben sacrificar. En los tiempos de los tetrarcas, después de Alejandro Magno, en el periodo helénico, se sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Y eso es lo que se llama la abominación desoladora. Esa es la señal final para saber que ya todo se acabó. Pero ahí está el mercado común europeo. Están los pueblos, los reyes del norte. Están los reyes del este, que China estaba atrasada y destruida. Y miren la potencia que se ha convertido. Y ahí están los pueblos musulmanes, que aunque dispersos, atrasados, son poderosos. Y tienen un odio increíble por Israel. O sea que ya los protagonistas están ahí. Y el escenario está ahí. Melba. Gracias. La otra pregunta que quiero hacer es, en la parte que dice que recordará los tiempos de Noé, o que será como en los tiempos de Noé, en ese tiempo se entró a la humanidad elegida en un arca. Entonces, extrapolando eso en tiempos modernos, y como dice que es para el cielo, que vamos a una nueva tierra, entonces esa arca en este tiempo sería una nave extraterrestre. Yo pienso ¿Qué opinión le merece los grupos de contacto extraterrestre que están proliferando actualmente? Pero claro que sí, porque extraterrestre quiere decir fuera de la tierra. Dice la palabra de Dios de que Satanás, Lucifer, es un querubín grande protector. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 1, por no decir capítulo 2 también, se nos da una descripción de lo que es un querubín. Cuando tú lo ves en una nave espacial, lo que pasa es que nosotros venimos influenciados por la iglesia medieval y por la mitología griega. Ahora bien, que haya seres extraterrestres, que haya naves espaciales, que haya esas cosas, nosotros tenemos que entender que hay principados, que hay potestades, que hay huestes de maldad, que no todo lo que es sobrenatural es bueno, que hay tinieblas también, y de eso tenemos testimonio, porque tú tomas una foto entre Haití y la República Dominicana desde el cielo, y tú dices, ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y tú ves las religiones, aquí el cristianismo, a través del catolicismo, lo que sea, y en la otra el gagá y el vudú y todas esas, la santería. O sea que porque alguien haga un milagro, porque sea sobrenatural o porque tenga contacto con un ser extraterrestre, eso no quiere decir que es un ángel de luz. Dice, probar los espíritus para ver si son de Dios. Por eso una vez, y con esto termino esa respuesta, en una ocasión se le apareció un ángel a Josué, quien fue el sustituto de Moisés. Y dice que la Biblia, que Josué le dice, ¿vienes por nosotros o en contra de nosotros? ¿Tú eres de los nuestros o eres contra nosotros? O sea que tengan cuidado con, cuando tengan contactos con el mundo espiritual, porque no todos los espíritus son de Dios. Marcos Herrera. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, una
quiero hacer una breve intervención. Esto sin llevar en ningún sentido la contraria a lo que Kaunex explicó, que lo ha hecho bastante bien. Es solo una observación, un punto de vista que escuché en una ocasión acerca de la interpretación del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 9 hay una parte donde dice que se le pidió al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Sabemos que el río Éufrates y el río Tigris están ubicados en lo que hoy es Irak. Se dice, según la interpretación, aunque Kaunex nos explicaba, que no podemos entrar en asuntos místicos ni de interpretaciones porque está escrito el libro como tal. No, pero se puede. Lo que pasa es que es especulación y no se sabe. Exacto, ya entra en una especulación. El asunto es que una persona con un conocimiento de cierto nivel explicaba que cuando hablaba de eso, realmente el fin del tiempo había comenzado con lo que llamamos la guerra de Irak, cuando Estados Unidos invadió a Irak. ¿Qué ocurre? Que dice aquí que para una hora, día, mes y año, a partir de ese tiempo, se iba a desatar se iban a desatar esos vientos, o sea, los vientos de la destrucción que esos 4 ángeles estaban deteniendo. Y dice que escuchó el número de los ejércitos y que era de 200 millones. Y tal como Kaunex decía, se supone que la única nación que actualmente podría reunir 200 millones de soldados sería China, o en dado caso la India, pero en este caso China. Entonces hay una parte muy interesante donde dice que en una cita previa habla de que la cantidad del ejército era como langostas. Resulta que cuando llegan plagas de langostas, precisamente en Oriente Medio, son tantas que forman nubes. Y dice que esas langostas tenían la semejanza de hombre en sus rostros. O sea, estábamos hablando de soldados. Entonces dice, así es como vi los caballos en visión y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego. Voy a parafrasear. Y los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Entonces dice que el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes y con ellas hacen daño. Entonces, en la interpretación que alguien le daba con respecto a eso era que esos caballos, que eran como de hierro, eran los tanques de guerra y que las colas de los caballos, por los cuales salía fuego, humo y azufre, eran los cañones de los tanques de guerra, y los jinetes que tenían coronas en su cabeza eran como los cascos de los soldados que estaban montados sobre esos caballos, esos jinetes, que eran a su vez tanques de guerra. Así también, previamente menciona de que oí el estruendo de sus alas, de esas langostas, y eran como de caballos hacia la batalla. O sea, cuando en aquellos tiempos cientos de caballos eran desplegados. Cuando en aquellos tiempos miles de caballos eran desplegados para la batalla, se hacía un estruendo tal que él lo puede comparar con las alas de esas langostas que podrían ser también interpretadas como aviones de guerra que estaban bombardeando. Eso es un simple comentario que quería hacer si entraríamos en dado caso en interpretación. Gracias. Excelente, no, muy bien. Y eso nos lleva a la primera pregunta que hizo Melba acerca de las metáforas y de las simbologías.
Muchas veces todas esas cosas son descripciones muy limitadas de elementos muy avanzados. Que figúrate, una persona de ese tiempo viendo un avión, como dice Marcos, o viendo un arma de guerra, tenía que expresarlo según lo que conocía. Y por eso habla de langostas, y habla de aves, y de alas, y de fuego. Entonces, cuando vamos al libro, creemos que cada una de esas cosas tiene una simbología y que significa esto. No, él en su con los elementos que tenía a mano estaba tratando de describir lo que estaba viendo. El señor RMD quiere decir algo y luego Jenly. Sí, buenas tardes, un saludo RMD. para todos. Sí, Ronnie Medina de este lado. Sí, todos sabemos que, como dice la persona que habló ahorita sobre los judíos, ellos son considerados el pueblo elegido, todos sabemos eso. Pero yo que he tenido conversaciones con personas de la religión musulmana, el Islam, ellos afirman sí que el pueblo judío fue el pueblo elegido, pero que ellos se basan en la Biblia de que la verdad se le dará a otras naciones. Ellos afirman que como el pueblo judío no creyó fielmente en Jesús, escogieron el pueblo árabe. Por lo tanto, no solamente creo que los judíos, también los musulmanes, yo observé en Europa que ellos andan, y así usted lo ve, ellos andan con un aspecto marcado de que ellos son ellos, con la frente en alto, porque esa es la verdadera religión que ellos, la de ellos, que es la verdadera, que es la única. En fin, eso también creo, Kaunes, que está plasmado dentro de lo que es el libro del Apocalipsis. Es algo que, si nos ponemos a profundizar, nos estaríamos más de una hora aquí en esto, pero es algo interesante aclarar ese punto también. Bien, rápidamente, Bruno, veo algunas preguntas escritas que hay que darle seguimiento. A ver Espera, si aparecen en antes que la responda, sí, Jenly quiere decir algo. Ok. Jenly. Parece que no está conectado. Responde entonces la que tú leíste. Bien, por eso yo hablaba que debemos ya irnos más. Ahora bien, los que quieran saber cuál es la religión verdadera o el canal verdadero, que estudien el nacimiento y la muerte de cada uno de los grandes hombres religiosos de la humanidad. Que vean cómo murió Buda y cómo nació, cómo murió Mahoma y cómo nació. Que vean cómo murió Confucio y cómo nació. Que comparen solamente eso, que no es trabajoso. Ustedes pueden ir a Wikipedia y ver y comparar los nacimientos y las muertes de cada uno de esos. Y que eso, quizás eso les dé un poquito de luz acerca de a través de quién van a seguir a Dios. Kaunex, ¿qué tú interpretas por la expresión de Jesús? El cielo y la tierra pasarán, y las palabras de él no van a pasar. Jamás. Lo que él dijo está escrito. Es decir, que este mundo se va a destruir en algún momento cuando suceda, porque el sol no es eterno, la tierra tampoco. Y va a suceder todo eso, pero lo que él dijo y la palabra que él dijo, eso va a prevalecer. Va a prevalecer. Y es interesante, dentro del lenguaje de la comunicación, Jesús hablaba en lo que en inglés le llaman sound bites. Son cosas que a pesar de las traducciones y las versiones son pegajosas, se recuerdan. El camello a través de la aguja, de quién es dar al César lo que es de César. O sea, todo lo que dijo se utiliza en todas las áreas de la vida, en la economía, en la sociología, en la psicología, en las ciencias. Es algo, médico, sánate a ti mismo. Todas esas frases están ahí, retumbando y replicando como ecos espirituales de alguien superior que estuvo en esta tierra. Y Jenly quería decir algo. Rafael López, ¿puede hablar? Ok, yo pregunté ahorita que qué Biblia y qué religión había uno de tratar de buscar, porque si entonces hay tantas religiones, tantas Biblias, y yo recuerdo que en
la reunión pasada usted dijo que la Biblia valenciana era una de las que más uno debiera leer, que es más la que se asemeja a lo que la palabra quiere decir. Pero mi pregunta es, si todo se va a destruir, como usted dice, y la palabra va a prevalecer, entonces ¿quién la leerá? Para mí será que la humanidad va a desaparecer y va a renacer otra generación de vivientes aquí, digo yo, no sé. Bien, no puedes decir que esa es la Biblia mejor. Yo no puedo decir eso, no. Yo dije que esa es la que yo uso. Esa es la Reina Valera, la que tú le llamaste valenciana. No, esa es la que yo uso. Pero hay muchas versiones y hay personas que te van a decir que la mejor es la King James en inglés. Son personas dogmáticas, personas religiosas, personas hasta cierto punto fanáticos. Yo creo que el mensaje está plasmado ahí. Y lo ideal para los exégetas, los eruditos, los estudiosos, los teólogos, es ir a los lenguajes originales y aprender los lenguajes originales. En los seminarios y en las universidades bíblicas se enseña hebreo, se enseña griego, pero no es que tú vas a entender mejor si tú conoces sus idiomas, porque los griegos pueden leer la Biblia y no son más conocedores de la Biblia que nosotros. Los judíos leen en hebreo y no están más cerca de Dios por eso. O sea que, y acerca de cuál religión, vuelvo y te digo, estudia las vidas de los grandes líderes religiosos, recordando que Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo él. Yo no lo hubiera dicho, pero como dicen por ahí, ay, lo dijo. ¿Alguna otra pregunta entonces? Vamos a seguir. De las que han sido escritas. ¿Quién más tiene alguna? Yo tengo una pregunta después de eso. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Ahí yo no estoy contento con mi respuesta. Quizás alguien nos puede ayudar. Eso te iba a preguntar. Yo una vez escuché a alguien decir, la Biblia no está hecha para el mundo, sino para el pueblo de Israel. Si tú te das cuenta, en ningún momento dice el mundo, sino mi pueblo Israel. Entonces eso es lo que yo siempre he dicho, la Biblia no está escrita para nosotros, sino para su pueblo. Es lo que pienso, no sé si tú me pudieras decir. Pero como decíamos ahorita, su pueblo es todo aquel que hace su voluntad y le sigue. O sea que el pueblo no está sujeto. Por eso es que cuando suben a Juan, recuérdense, estos eran judíos. Ellos, como todos los seres humanos, tenían prejuicios, blanco, negro, rico, pobre, judío, escita, gentil, romano. Y cuando sube, dice, pero yo vi aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todos los pueblos, naciones, lenguas y razas. O sea, nosotros vamos a tener una gran sorpresa en el cielo. Todo el mundo cree que son su grupito que va a ir allá. Nosotros vamos a tener una gran sorpresa. Pero hay que tener una relación con el Dios vivo. Porque así como tú no dejas entrar a tu casa al que tú no conoces, Dios no te va a dejar entrar si Él no te conoce. Y si tú no lo conoces a Él y tú no tienes una relación con Él. Pero había otra pregunta, ¿verdad? La fe es un don. Perdón. Yo tengo una pregunta. No, antes de eso, ¿oí algo? Que si la fe es un don. Bien, la fe es varias cosas. La fe es un fruto y es un don. El don de la fe es que nosotros tenemos la capacidad de creer. Hay personas que tienen tanto temor en la vida que no se pueden montar en un elevador, ni pasar un puente, ni montarse en un avión porque tienen poca fe. Hay personas que tienen tanta fe que vienen y cogen préstamos enormes y ponen un negocio sin saber si va a quebrar o si le va a ir bien. Eso es fe. Por eso Jesús decía, creer en Dios o pongan su fe en Dios. Porque todos tenemos acceso a la fe. Hay personas que tienen más fe que otros, pero la fe se deposita o en uno mismo, o en una creencia, o en un político, o en lo que sea. Kaunex, hablando de eso, por eso es que el dólar americano dice, en Dios creo, in God we trust. Bueno, dice en Dios confiamos. En Dios confiamos. Sí, está bien, está bien.
Los padres fundadores todos tenían trasfondos cristianos, venían de iglesias anglicanas, presbiterianas, episcopales, pero la mayoría habían pasado por los masones. O sea, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, incluyendo nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, cuando hace la Trinitaria basado en la Trinidad y todo lo que se pone sobre el escudo y la Biblia abierta y Dios Padre Libertad. O sea que hay principios cristianos en todos esos padres fundadores. Donde no los hubo fue en la Revolución Francesa, que trataron de cambiar la semana de 7 días, ponerla de 10 y quitar los meses, y hicieron un lío. Ellos se querían rebelar en contra de todo lo que era religión o Dios. El señor Pedro Esquea. Bien, gracias. Bueno, todos conocemos que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan Evangelista, y que realmente ya lo escribe diríamos, a una edad bastante avanzada. Y que Juan naturalmente conoció la vivencia de Jesús con relación a la parte humana. Hay un escritor que se llama John Mayer que dice que Jesús, pues, que Dios se funde con lo humano. Ahora bien, yo quiero preguntarle a Carney. Sabemos que el 1% de la humanidad del mundo tiene los bienes, todos los bienes que el 99% carece de ellos, y que el mundo permanece en guerra constantemente, y que esa guerra muchas veces es financiada por la economía del mundo, porque genera más riquezas a través de las inversiones en los bancos, etc. Yo quisiera que él me dé una interpretación, si no es teológica, si es posible desde el punto de vista del libro de Apocalipsis. Es decir, ¿cuál debe ser a lo que debemos mantener una relación muy, muy dinámica con Dios ante nuestra conciencia, para contribuir a que haya una visión distinta de nuestro comportamiento como personas que creemos que Dios tiene la última palabra? Bueno, ¿qué te puedo decir? La Biblia presenta en el libro en todos los libros, una ética de trabajo muy fuerte, lo que se conoce como la ética de trabajo judío-cristiana. Nos habla de la importancia de ahorrar, de crear capital para invertir. Y Jesús habla de parábolas donde se ponen a trabajar, como se dice, se conoce, talentos y a producir dinero. O sea que las riquezas de este mundo están disponibles para todos nosotros, y solamente hay que comenzar a trabajar, tener visión, ser perseverante, ambicionar y utilizar los mecanismos que están ahí, no solamente en el sistema, sino en la naturaleza, para poder prosperar. Pero la mayor parte de los seres humanos son personas que no tienen esa perspectiva y vienen a la tierra a pasar un buen rato, jugar dominó. No estoy hablando de que nada de eso es malo, pero siempre el que se afane más, el que ahorre más, el que sea más cuidadoso, el que administre mejor, va a tener más recursos que el que no lo sea. Marcos. Sí, con respecto a la pregunta del señor Pedro y a la luz del libro de Apocalipsis, que creo que fue lo que preguntó, dice el libro de Apocalipsis con respecto a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, o sea, la iglesia que estará sobreviviendo en el tiempo del fin. Dice: porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, en este caso la palabra dice que no debe de ser o frío o caliente. Caliente en el sentido espiritual, frío es porque no está en nada.
pero dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa es la respuesta de qué debemos de hacer a la luz del libro de Apocalipsis. Jenny, ¿quiere hacer una pregunta? Ok, no, pero yo la pregunté en el chat. Buenas tardes a todos. ¿Por qué es que me están anunciando? De que yo tengo uso de razón, me están anunciando el apocalipsis. El mundo siempre está acabando y nunca termina. ¿En qué se basa eso? ¿Por qué hoy tiene que ser en esta cosa tiene que ser? Mira, hay, como yo te decía, hay mucha espectacularidad. Es un negocio también de escribir muchos libros, de hacer muchos videos, de arrastrar tras de sí personas, de meter miedo. Y uno tiene que tener, tú sabes, misericordia y paciencia con las personas que son crédulas, porque Jesús nos llamó a ser creyentes, no a ser crédulos. Y siempre que surja algo, van a salir muchas personas. Ya esto se acabó. Entonces, además de que hay un morbo, como yo decía antes, es un escapismo. Hay personas que quieren rehuir a sus responsabilidades y que no están contentas con sus vidas, con las decisiones que han tomado. Y dicen, el último que apague la luz, ya nos vamos, se acabó esto. Entonces, nadie se quiere morir, pero ya Minian, cuando le dijeron, tiene que regresar, él dijo, no, déjame aquí. Se quería quedar. Y él da el testimonio delante de su esposa y de sus hijos. Dije, no quiero volver atrás. Pablo decía que estar allá es muchísimo mejor. Pero la gente siempre te va a estar diciendo que se va a acabar el mundo y que ya estamos en los finales. Óyelo de buena gana y ya tú oíste esta charla y tú tranquilo ahí. Melba Grullón quiere decir algo. Melba. Melba. Gracias, sí. Una pregunta. Cuando dice el cielo está cerrado, porque en la narración del Apocalipsis dice que vio el cielo abierto, entonces Kaunes dice el cielo está cerrado. Eso significa que esta humanidad está en un paréntesis. Y entonces el regreso de Cristo marcaría el final de ese paréntesis. Porque entonces sí no sería el final del mundo, sino el final del paréntesis. Excelente observación. O sea, esto que conocemos como tiempo-espacio o universo, es que un día Dios dijo sea la luz y la luz empezó a expandirse. Y eso es todo lo que ustedes ven, esa expansión. Dios extiende los cielos como una cortina para que nosotros podamos habitar en ella. Y así como la célula más pequeña de nuestro cuerpo necesita células diferentes y otros órganos, nosotros estamos viendo todas esas cosas. ¿Para qué sirve Plutón y para qué está Júpiter? Pero es para protegernos de estos meteoritos y todo esto que está pasando. Nosotros somos parte de ese gran sistema, pero antes de esa creación existe la eternidad pasada. Y después de esa creación existe la eternidad futura. Pero esa eternidad pasada y futura existe para nosotros que estamos en este formato tiempo. Pero esa eternidad nos rodea. Por eso cuando los científicos van y dicen, la Tierra tiene 500,000 trillones de billones de millones de